Saludos, aquí estamos en el podcast de Fulcro Connect One on One con nuestro amigo Andrés Ramírez de Arellano, presidente y CEO de Telecinco. Para el beneficio de los que nos vayan a escuchar y a ver esto, explícanos un poquito quién es Andrés y quién es Telecinco. Hola Enrique, gracias por la invitación. Pues Telecinco es una empresa familiar que este año afortunadamente cumplimos 67 años y es una empresa pionera en las comunicaciones. Mi familia ha estado en comunicaciones más de 67 años, desde los años 40 realmente, primero con radio, después televisión y radio, y pues ya yo soy tercera generación. Que pues entró el negocio sin haberlo planeado realmente. Yo sé que te he contado un poco que no tenía planeado estar en este negocio, pero situaciones de la vida se dieron que aquí estoy. Y ha sido toda una aventura. Nosotros pues corremos varios canales de televisión, somos la afiliada de ABC en Puerto Rico y estamos bien insertados en lo que es las producciones fílmicas y producciones locales de televisión en Puerto Rico, con varios programas locales que insertamos en la programación. Muy bien, ahí hay un poquito, me gustaría que cuentes un poquito, que lo hemos hablado, en lo que es Telecinco ahora, en su inicio había un elemento de innovación, de ser pionero en la industria de Puerto Rico, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que nace? O sea, es un negocio familiar, pero ¿cómo es que nace y dónde nace Pues esto? mira, todo nace en virtud, tiene que ver, ¿verdad?, con parte, ¿verdad?, la historia, la Segunda Guerra Mundial, y ahí es que, ¿verdad?, en aquel momento había mucha innovación. Nosotros fuimos la primera estación FM en Puerto Rico, y en aquel momento, ¿verdad?, lo que había era AM, y fuimos el tercer canal de televisión en Puerto Rico en el 1955. En aquel momento lo que era el radio broadcasting de imágenes, televisión, eso era lo último en tecnología. Y eso era como decir hoy día, hablarte de los NFTs, cryptocurrency, fibra óptica, Lo último es lo último. Y era a tal nivel que en el momento, ¿verdad?, que mi abuelo, que tuvo la visión, quería empezar el negocio de la parte de broadcast de televisión, inclusive antes, pero en aquel momento los transmisores de broadcasting los hacía General Electric y estaban reservados solamente para uso militar. No fue hasta que se acabó la guerra que pudieron, ¿verdad?, recibir estos equipos a nivel para comercializarlo. Pero ya él tenía esa visión que quería insertarse en esa tecnología, en parte porque había estado en la Segunda Guerra Mundial en el Pentágono y pues tuvo acceso a mucha de esa información y lo último en tecnología. Pero sí fue una apuesta y tuvo una visión de que todo el mundo en Puerto Rico, en sus hogares, iba a tener un televisor, que en aquel momento eso no era la norma. no era la norma, o sea, decían que estaba loco. Y pues a mí me ha tocado el gran reto, ¿verdad? 67 años después, pues tratar de insertarme en lo que es innovación y lo último en tecnología. Porque ya esta tecnología, pues en los tiempos que vivimos, pues no es lo último, no es la tecnología innovadora, ahora son otras cosas. Y en cuanto a la industria que estamos nosotros, pues se está hablando, ¿verdad?, de lo que es televisión por internet, contenido. Ahora hablamos otro idioma, contenido, lo que llaman OTT, over the top. Esas son las plataformas como Hulu, Netflix, etcétera. Ya. Y ahí es que está moviéndose y transformándose la industria. Muy bien. Ahora, cambiando el tema un poquito, ¿verdad? La relación, ¿verdad?, entre Fulcro y Telecinco. Tienes, ¿verdad? Esto es un negocio que tiene múltiples retos, y a pesar de que tú y yo nos conocemos hace muchísimos años, no es hasta que te empiezan a surgir algunos retos que pues nos traes a nosotros a la mesa, ¿no? Háblanos un poquito, ¿verdad?, de cómo es que, ¿verdad?, cómo es que nosotros entramos y sin tener que entrar en detalle, ¿verdad? Pero cómo, ¿verdad?, cómo es que llega Telecinco y a unirse a Fulcro o viceversa, ¿no? Sí, pues mira, o sea, nace de una necesidad. Primero por la parte de seguro y luego por la parte de beneficio. Y la necesidad nace de que, ¿verdad?, cuando tú y yo hablamos la primera vez, pues yo me sentí en desventaja al no tener alternativas.
todo el mundo en un negocio debe tener alternativas y es un poco difícil tomar buenas decisiones cuando tienes alternativas limitadas. Y eso es lo que nos estaba pasando a nosotros en términos de la parte de seguro. Inclusive, poder negociar, ¿verdad? Y negociar buenas tarifas, buenos negocios sin tener alternativas, pues realmente no es negociar. Sí, Y entonces ahí es que, ¿verdad? Fulcro propuso una serie de alternativas y nos proveyó unas soluciones, ¿verdad? Dándonos múltiples alternativas que añadían valor. Y comenzó por la parte de seguro. Luego que Fulcro fue conociendo nuestra operación y nuestras otras necesidades, fue que comenzamos a trabajar la parte de beneficios. Mayormente beneficios que nosotros llevábamos pensando hace tiempo, pero no se habían concretizado, como formalizar un plan de retiro, por ejemplo. Nosotros, ¿verdad? Es una empresa de 67 años y es sorprendente que en el presente no teníamos un plan de retiro, aunque habíamos tenido en el pasado, pues al presente no existía y entonces pues es una herramienta de beneficio de los empleados que están a largo plazo, de retención, etcétera, y Fulcro pues junto a el advisory de Fiducial que trajo Fulcro a la mesa, pues nos ayudaron a estructurar esa necesidad y ese beneficio. Vamos a hablar de Fiducial un poco. Está interesante los comentarios que hace. Y sé que lo hemos hablado. En el caso de Telecinco, pues es bien, para nosotros es bien quizás gratificante trabajar con clientes que sí le dan importancia al tema de risk management, ¿verdad? Sí le dan importancia al expertise que nosotros podemos traer. En el caso de Telecinco es un cliente que ha podido, digamos, utilizar absolutamente todos los recursos que Fulcro puede traer a una relación de negocio. Hablando desde issues de reclamaciones, de los seguros comerciales, assessment, ¿verdad? Análisis de contratos, análisis de estado financiero, beneficios. Casi como que has utilizado, ¿verdad? Fulcro se ha convertido en tu one-stop shop. De acuerdo. Y quiero entrar en la parte de Fiducial porque me parece que eso es un tema súper importante a tocar. ¿Cómo tú, vamos a darnos un poquito más de detalle ahí? Hablamos de, ¿verdad?, el plan de retiro. Nosotros en una de esas conversaciones, trabajando el tema en una de las renovaciones, ¿verdad?, de los seguros comerciales, estamos hablando de quizás hasta temas filosóficos, de continuidad del negocio, de la parte técnica, de preocupaciones que tienes con ciertas personas claves en el negocio, ¿verdad? De cómo tú manejar esa situación. Y ahí es que entramos, ¿verdad? Entramos en el tema de Fiducial. Correcto. Como quien dice, en la misma conversación nos abrió la puerta a seguir aprovechando los recursos que nosotros traemos. Así que si nos puedes hablar ahí un poquito de... Sí, básicamente nace de que en conversaciones que Fulcro fue conociendo nuestro negocio, pues también se fueron identificando otras necesidades o otros problemas donde Fulcro entonces, ¿verdad?, propuso varias alternativas y soluciones a temas que no fueron los iniciales por los cuales comenzó la relación con Fulcro. Y ahí es que entró la parte de beneficios, retención de empleados. Al ser una empresa de 67 años, pues te imaginarás que tenemos un ciclo donde ya hay empleados que se han retirado, se van retirando. Eso crea, en términos de riesgo, una serie de riesgos que entonces pues hay distintos mecanismos para tratar de mitigar ese riesgo. Y a largo plazo, una movida importante que fue la que propuso Fulcro, pues fue el tema del plan de retiro, que eso ayuda a continuidad de esos empleados, retención y aparte, ¿verdad?, tenerlos motivados. Nosotros participábamos, ¿verdad?, de un mecanismo mucho menos sofisticado, que era básicamente pues hacer una gira a los empleados, etcétera, que es más común, ¿verdad?, más cuando es individuos, pero no teníamos nada formalizado en términos de beneficio de retiro. Y ahí fue que Fulcro trae a la mesa el expertise de Fiducial. Para dejarlo claro, Fiducial es una afiliada, digamos, de Fulcro que está más en el lado, ¿verdad?, de planes de retiro, Correcto. de non-qualified y qualified compensation plans, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Específicamente Daniel González.
Correcto. Que es, cuando hablamos de fiducia, lo hablamos de Daniel González. Sí, yo pienso en Fiducial y pienso en Daniel González. En Dani. Y es importante hablar de él porque en los negocios, en mi experiencia, los negocios son las personas que están detrás de ese negocio, ¿verdad? Y Fiducial es una empresa grande, pero el Fiducial que yo conozco es Fiducial Daniel González. Y en nuestra experiencia, el valor grande que trajo Fiducial es pues por la persona que está detrás, en este caso fue Daniel González, que nos guió sobre todo el proceso y ha sido muy diligente en toda la parte del proceso y en darle continuidad. Y nosotros, yo siempre te lo dije, Daniel González es un gran asset y ahí te resumo que los negocios son quienes están detrás de ese negocio. Sí, ahí yo creo que cuando uno hace ese tipo de, ¿verdad? Digamos, partnerships, es bien importante que haya sinergia. En el caso de Fiducial, de Daniel, pues nosotros o sea, nos sentíamos en la confianza y nos sentimos en la confianza y en este caso pues estamos resaltando la relación con Telecinco, pero hemos podido validarlo con múltiples clientes, empezando por nosotros mismos. Nosotros nos sentimos en la confianza de traer a Fiducial, de traer a Daniel a una conversación, porque nosotros fuimos los primeros en pasar, ¿verdad?, por un proceso con él. O sea que ahí tú te das cuenta que hay ustedes validaron primero el proceso. Sí, porque no es lo mismo tú traer a alguien a la mesa sin tú tener ese, o sea, claro. Sí, ven, trabaja con Telecinco, pero yo no sé realmente cómo trabaja. Sí. Nosotros teníamos ese feedback, ¿verdad? Teníamos ya esa experiencia y pues nosotros sabemos, todavía sabemos, estamos convencidos de que trabajar con Fiducial, trabajar con Dani es trabajar con Fulcro y viceversa. O sea, ahí hay tanta sinergia y el modelo de negocio y el approach que es más de consultoría, que es más de cómo podemos ayudar a que tu negocio mejore, por la razón que sea. Pues sabemos, estamos convencidos de que hay esa sinergia. Y eso te lo puedo validar, porque se me hace bien difícil pensar que Daniel González fuera de Fulcro. Hay como una integración vertical, ¿verdad?, de cómo Fulcro hace las cosas y Fiducial a través de Daniel. Una de las cosas más impresionantes que uno trata de llegar como manejador de una empresa, que lo veo en Fulcro, y a la misma vez bonita, es cuando tú creas una cultura y una manera de hacer las cosas que se va a reflejar desde la persona que te recibe en la puerta hasta el CEO de la empresa, ¿verdad? Y es bien difícil mantener esa integración vertical que va desde la personalidad, la manera de trabajar y del trato con la gente, cuando pues hay una parte que es, ¿verdad?, partnership, pues porque hay factores que uno no controla. En el caso de Fiducial y Daniel González, está completamente integrado a Fulcro en términos de cómo se hacen las cosas, el trato, la cultura. Y yo me sentí en todo momento que estaba bregando todo bajo la Fulcro. misma sombrilla, sí, bueno, sí. es que en teoría lo es, ¿no? Pero claro, tienes la entidad de Fiducial. Igual, nosotros nos sentimos de la misma manera. Quiero hablar de Dani específicamente. O sea, al principio, pues nosotros estábamos, ¿verdad?, pendientes a estar seguros de que la comunicación, o sea, hicimos la introducción, te presentamos Seguro. a Dani, estábamos pendientes, pero la realidad del caso es que uno se siente en la comodidad. De la misma manera que podemos sentarnos con Julio y Maritza en beneficio, o que te puedes sentar con Arturo y con Sulmarí para tocar un tema de claims, y uno se despreocupa porque sabes que estás bregando con gente de Fulcro, pues es la misma sensación con Dani. Uno se despreocupa porque pues es eso que tú estás diciendo y lo sabemos y lo validamos contigo y lo validamos con otros clientes. O sea, es un compañero más, ¿no? Correcto. Y eso es extremadamente importante. ¿Cómo tú entiendes, si entiendes que es así, que el recurso, o sea, Dani, Fiducial, o sea, han mejorado tu posición como patrono, cómo tú ves cuál es el resultado y quizás a largo plazo, ¿verdad? ¿Cuál es tu expectativa? A corto plazo y a largo plazo, ¿cuál es tu expectativa de
de lo que te trae Fiducial a la mesa y cuál es tu expectativa de resultado? O sea, ¿cómo tú lo ves? Mira, como manejador de una organización, ¿verdad? Uno puede trazar el plan con las metas y tener visión de cuáles son los resultados, pero uno no es experto en todas las áreas. Es imposible. Y traer a Fulcro en la parte de, ¿verdad?, de esos beneficios de retiro a través de Daniel González, Fiducial, pues fue traer a expertos en esa materia. Esa era mi expectativa. Que yo puedo tener claro cuáles son los resultados, pero no necesariamente pues tengo la expertise en todas las áreas para llegar a ellos. Mi trabajo es buscar gente experta en el tema. Y que nos orientemos hacia los resultados de la misma manera en que trabaja Telecinco, en términos de la ética de trabajo, el sentido de responsabilidad, etc. Eso es difícil de encontrar a veces. Por eso, no necesariamente, lamentablemente. Sí, uno no puede trabajar con cualquier persona, aunque sea outsource. Y eso fue lo que en este caso pues, me ayudó. O sea, Fiducial, por la parte de los beneficios de retiro, son expertos en la materia. Y en la manera que se ejecutó con Telecinco fue flawlessly, porque yo no sé si fue puramente casualidad que trabajan de una manera muy similar a Telecinco o que ellos tuvieron la habilidad de adaptarse a cómo trabaja Telecinco, pero fluyó flawlessly. ¿Y tú entiendes que o sea, ahora mismo, vamos a decir, luego de todo el proceso, tú podrías decir que como Telecinco, o sea, Telecinco como patrono, como empresa, está en una posición de ventaja, digamos? Sin duda, competitiva. El Exacto. reto que teníamos es que nos faltaba, nosotros como patronos somos competitivos, ofrecemos un buen ambiente de trabajo, somos competitivos en nuestras compensaciones, somos competitivos en los beneficios que le brindamos a los empleados, con excepción de que nos faltaba ese elemento del beneficio de retiro. Ahí te diría que estábamos fuera de ser competitivos. Y eso era lo que, ¿verdad?, hace mucho tiempo pues sabíamos que teníamos que atender y lo atendimos con la ayuda de Fulcro, brindándonos a Fiducial y a Daniel González. Hoy, después de pasar por ese proceso de identificar cuáles eran las áreas de oportunidad, te puedo decir que hoy como patrono y con el elemento de retiro que nos faltaba, que ya hemos completado, somos sumamente competitivos. Tremendo. Eso está excelente. Yo sé que podríamos estar aquí Seguro. 2 horas más hablando, ¿verdad? O sea, hemos podido, digamos, en relativamente poco tiempo, hemos podido hacer muchas cosas, como dije al principio, en múltiples áreas. Pero nada, realmente agradezco tu tiempo, agradezco la amistad y agradezco que nos hayas dado la confianza de poder apoyarlo. Yo lo comento en los podcasts que he podido hacer, comento, ¿verdad?, de que nosotros siempre estamos súper agradecidos de nuestros clientes y nosotros somos reflejos de nuestros clientes, es la realidad, o sea, el éxito de nuestros clientes es la prioridad. Así que, sin mucho más, pues gracias nuevamente por la confianza. Igualmente, Enrique, gracias, ¿verdad?, por el valor que han traído a Telecinco y quiero tomar la oportunidad también para agradecer a Daniel González porque Fiducial la verdad es que nos ha añadido mucho valor y nos ha proveído soluciones y estamos súper contentos. We look forward a seguir trabajando muchos otros proyectos más. Excelente, nos encanta escuchar eso. Así que pendientes al próximo episodio de Fulcro Connect One on One.